Muy buenas tardes, queridos auditores. Estamos nuevamente en un nuevo martes en Vamos, somos chilenos, solo por Radio Portales. Nos acompaña el abogado y capitán Daniel de la Hoz y les habla Gabriel Thorsen, ingeniero comercial y candidato a consejero regional. Bueno, hemos visto que hemos pasado un poco de frío y lluvias últimamente. Esto ha dejado estragos en nuestra querida región y también en el resto de Chile, como hemos visto en Santiago por lo demás. Don Daniel, ¿cómo ve que está nuestra, primero que todo, nuestra comuna, nuestra región? Y más importante, Chile en sí adaptado para estos temas climatológicos, que hemos visto que no ha dado abasto por lo demás en muchas zonas. Bueno, además de decirte que, bueno, el temporal primero que nada, saludar a nuestros auditores que nos están escuchando en forma muy atenta en este día martes, ¿no es cierto? 6 de agosto ya pasamos Efectivamente, pasa el la tiempo. mitad del año, ¿no es cierto? Eh, Saludarlos, digamos, y esperar, digamos, que nos escuchen con atención y se entretengan durante esta hora que los vamos a acompañar en su regreso a casa. Bueno, respecto de las lluvias y los temporales que han habido, especialmente el temporal de la semana pasada, no tanto el que hubo ayer, pero el de la semana pasada dejó estragos bastante significativos. No tanto aquí en la quinta región, que también los hubo, pero sí en la ciudad de Santiago y otras localidades en donde llevan ya varios días sin luz. Entonces, eso demuestra, digamos, la falta de capacidad o la falta de eficiencia de quienes tienen la responsabilidad de reponer, digamos, los servicios básicos, especialmente lo que es electricidad, energía eléctrica, por cuanto muchas personas dependen de la energía eléctrica, tantas personas que tienen que conectarse a respiradores, a máquinas de diálisis, etcétera, gente que necesita mantener ciertos medicamentos bajo una cierta cadena de frío. A eso hay que agregarle que hay mucha gente que tiene alimentos que están congelados y que el hecho de no tener energía eléctrica se han perdido la cadena de frío y han perdido muchos alimentos. A eso hay que sumarle los comerciantes también que trabajan, digamos, con grandes refrigeradores, digamos, y lugares donde mantienen sus productos para la venta a los clientes. Entonces llama la atención de que todavía personas lleven más de 2 o 3 días sin energía eléctrica. A eso agreguémosle que nos seguimos inundando, ¿cierto? Y pasa exactamente lo mismo con todas las incomodidades que afectan, digamos, el bienestar de la familia. No solamente el bienestar, sino que las pérdidas, porque se le inunda su casa y prácticamente pierden todo lo que es el piso, sus muebles, artefactos de la línea blanca, y son pérdidas por las cuales nadie responde. Como también en algunas partes han habido, digamos, aumentos de voltaje, ¿ah? Que han quemado, digamos, ciertos artefactos eléctricos como microondas, refrigeradores, lavadoras, etcétera. Entonces, uno piensa, ¿cómo un país puede estar o ser tan vulnerable a los acasos de la naturaleza, ¿cierto? Todos sabemos que cuando llueve hay que tomar medidas de Precautorios. precaución, Exacto. precautorias, ¿no es cierto? Y con bastante antelación. Desde años sabemos que ciertos lugares se inundan, ¿no? Eso lo sabemos, pasos bajo nivel que tradicionalmente se inundan y nadie hace absolutamente nada por tratar de corregir esa deficiencia y todos los años es exactamente lo mismo. Hay calles en ciertas poblaciones, calles completas que se inundan completamente. No hay un manejo de agua y lluvias adecuado y bien diseñado. Entonces, indudablemente de que eso nos deja muy mal parados como país, ¿no es cierto?, ante la opinión mundial en que se Absolutamente. producen ciertas catástrofes en que el país no es capaz de enfrentarlas como corresponde. Eso es más o menos lo que podría decirte así de primera cosa, ¿no? Bueno, comparto totalmente su visión. Básicamente la infraestructura de nuestra querida nación, sobre todo en ciertas ciudades, no está adaptada para esta afluencia de agua, valga la redundancia. Sabemos que las canaletas se tapan. Sabemos también el tema que tocó muy interesante, el tema de la arquitectura de ciertos inmuebles antiguos muchas veces, que el sistema eléctrico colapsa y esto produce o siniestros u otros ítems. Otro tema no menor que me está recordando es el tema de la catástrofe que pasó a principio de año en nuestra querida región. ¿Cómo vive esa gente en zonas rurales, por lo demás, el tema de las lluvias? Justamente con el tema de los barros muchas veces que se desprenden, colapsan las vías de escape y también muchas veces todos sabemos que las viviendas no están aptas para
valga la redundancia, vivir de manera amena o como dicen ellos, con dignidad. Sabemos que el gobierno se ha demorado muchas veces en esto y por lo demás, como siempre dicen, hay fondos, pero se debe maximizar la eficiencia. Y claramente el gobierno en esta parte que sabemos que todo en invierno, otoño, hay lluvias, sin embargo no nos preparamos con anticipación para. Y otro tema Bueno, muy, sí, adelante, Lars. otro tema muy interesante es que la lluvia también tiene su lado positivo, pero no lo aprovechamos al 100%. ¿Cuál es eso? Los ríos, nuestros estanques, obviamente se llenan con estas lluvias que vienen cada cierto tiempo. El punto es, y voy a citar al señor Mundaka, él habló mucho del tema hídrico, que efectivamente es un tema delicado, pero ha tomado cargo en el tema embalses y todo esto, que en el fondo aprovechar la afluencia de lluvias en estos casos para beneficiar efectivamente, sacándole el lado positivo a las lluvias. Claro, ahí tú te ves que el señor Mundaca, el gobernador, el delegado, creo que era el gobernador provincial, este Eh, caballero tanto usó el asunto hídrico porque estábamos en sequía y tú te puedes dar cuenta que obviamente que lo usó con un afán netamente político, político, nada más, efectivamente. solamente político y bajo un concepto de demagogia, y demagogia, digamos, barata y burda. Porque tal como tú dices, si él hubiese estado tan preocupado del tema hídrico de las aguas, se habría preocupado de construir buenos embalses, buenos lugares donde acumular agua, de tal manera de cuando tuviéramos un poco de escasez de agua, tuviéramos, digamos, esta reserva ahí disponible. Respaldo. Entonces, tú te das cuenta ahí de que realmente, bueno, y ahora no han dicho nada, pues, ¿no? Entonces, tú uno se da cuenta, y ustedes, señores auditores, que solamente el político usa las cosas solamente para su beneficio y para conseguir votos. Es Un decir, eslogan barato, como engañan a diría. la gente, engañan a la gente, ¿ah? Cuando es una muy buena oportunidad para acumular suficiente agua para el periodo, digamos, de las vacas flacas, digamos, usando un término bíblico, ¿cierto? Y poder, digamos, contar con ese recurso sin tener tantas restricciones, especialmente para todo lo que es la agricultura, que acuérdense que la agricultura es la que nos permite que la población se alimente, Se ¿no? alimenta, Que los exactamente. agricultores puedan seguir produciendo, puedan contar con el agua suficiente para los riegos que necesitan, etcétera, etcétera. Pero nunca se han preocupado de hacer embalses y acumular el agua, porque tanta agua que se pierde, si piensas tú aquí en la misma ciudad de Viña del Mar, cuando uno ve las inundaciones y ve cómo el agua corre, toda esa agua se podría aprovechar y se podría almacenar, ¿no? Y se va al alcantarillado y se va al mar. Entonces, indudablemente de que no hay ningún interés, sino que aquel que va más allá de lo que es el interés político, ¿ah? Solamente un interés político de usarlo, digamos, en un beneficio propio para conseguir votos y engañar a la población respecto de estos temas. Ese es un tema no menor, que viendo el lado positivo, obviamente, de algo que tiene su lado aire, que son las lluvias. Pero claramente nuestros políticos actuales que están al mando no se han hecho cargo de las necesidades básicas, tanto en el tema de vivienda, que sabemos que las lluvias han sido catastróficas, uno sube a los cerros de Valparaíso, no sé, Mm, podría dar el ejemplo Campanilla, mm, en Viña del Mar, las tomas, es mm, terrible la realidad que uno ve. Y mm, sin mm. embargo, el gobierno todavía y la municipalidad está al debe. Claro, claro, tal vez. Y bueno, y seguramente van a pasar muchos años más, pues, porque en realidad Exacto, los porque políticos poco se preocupan del bienestar de la gente. Su única preocupación es la demagogia, burda y barata, de tal manera de conseguir los votos suficientes para llegar al poder. Porque una vez que están en el poder, digamos, eh, aprovecharse y vivir cómodamente, como dicen, es decir bonito algunas calentar el palabras. asiento para algunos, como Claro, dicen. claro, unas palabras por aquí, unas palabras por acá, y tú ves que en realidad yo estoy pensando cómo lo estará pasando esta gente de los incendios aquí en Viña del Mar. Eso, O sea, esa es la el gobierno pregunta tiene que yo me una hago estructura también. integral, ¿ah? Entonces, ¿y qué hace la alcaldesa Ripamonte? No hace mucho, no se la ha escuchado últimamente. ¿Sí? Lo único que sé es que ha contratado mucha gente, que tiene a todos sus amigos puestos ahí en la municipalidad, a sus parientes, a la gente del Frente Amplio, etcétera, Pero un etcétera. sueldo bastante atractivo por lo demás, como Un diría, sueldo bastante atractivo y cómodo, ¿no es cierto? Y la ciudadanía sigue todavía, digamos, en la con su indefensión, dolor, digamos. con su problemática, exacto. Claro, y sobre todo con estos tiempos, digamos, estas lluvias que realmente afectan a la ciudadanía, ¿no? Afectan, digamos, a la gente que está en condiciones muy vulnerables, la gente está de los incendios,
que hay gente que todavía está viviendo en carpas, ¿ah? Gente que sin alcantarillado. Entonces, imagínate, ya más, termina la lluvia y vienen las bajas temperaturas. Entonces, Exacto, que bueno, ahí está el tema que es bastante grave, casos de hipotermia, básicamente un estilo de vida que no es el apto para cualquier humano, digamos, para cualquier persona para cualquier ser vivo, básicamente, valga la redundancia, ¿no? Y claro, lamentablemente nuestras autoridades están, como dicen, más preocupados de slogans, como bien mencionó en el caso Mundaca, por ejemplo, o en el caso de la ciudad de Ripamonte, pre-estructurando quizás una campaña futura, que sabemos que se va a repostular claro. O y el antes presidente, de, yo diría, pero cumplió lo que debía. claro, no, y el caso del presidente de la República, que está preocupado, ¿qué es lo que dice el chat GP, ¿cuánto se llama? GPT, GPT, GTP, está preocupado el chat GTP que dice de la UDI, pues. Esa es la preocupación del presidente, ¿ah? Con exacto, tanta desgracia que hay en el país, especialmente en la zona central, preocupado. Entonces es un indicio de es verdad que delirante. es una cuestión que digamos, no tiene ningún dolor por el malestar de la gente, por las incomodidades que está pasando la gente. O sea, es totalmente, digamos, no siente, Comprueba lo eh, que mencioné hace un momento, esa especie de narcisismo, el yoísmo de posicionarse en un claro, puesto y después sustentarse a base de, para que la redundancia, el dinero de todos los chilenos, lamentablemente. claro. Entonces ahí nuestros auditores se van a dar cuenta de que son inmunes a la desgracia del pueblo, de la cantidad de las personas que están sufriendo, y andan preocupados de cosas que no les interesan a nadie. Pues yo te aseguro que el 90%, el 95% de los auditores que nos están escuchando no tienen idea qué es lo que es este chat, cuánto es GPTV, GPT, que es una inteligencia GPT, artificial, GPT, claro, una GPT, no inteligencia tienen artificial idea. bastante práctica, pero ilógico que un presidente esté preocupado de eso ante la Y catástrofe que tiene en su claro, y país. lo hace respecto a un partido político. O sea, Exacto, por último que le todo, pregunte cómo todo, solucionar un problema. claro, todo es un problema político, si eso es lo que le interesa. Entonces, con eso pretende agraciarse, digamos, para que, este cabro que encachado, mire, Mira la que gracia chulo, que hizo, aprendió a usar un claro, computador, poco menos. claro, exactamente, y no está preocupado de los problemas reales de la gente y de los problemas reales que, digamos, que tiene, digamos, el país, especialmente en lo que es seguridad. Que Pero eso es un tema que vamos a abarcar ahora, justamente. ahora, sí, mira, Por se me ocurrió. sorpresa, sorpresivamente. Mm, Bueno, justamente las lluvias son un tema bastante delicado que afecta a la ciudadanía y que, valga la redundancia, ni la municipalidad ni las gobernaciones y el mandante máximo que el gobierno se han hecho cargo. Y mm, sorpresa, hay otro tema que es peor y se ha disparado últimamente. Bueno, estuve revisando hace unos días las estadísticas de la Fundación Piensa acá de la región de Valparaíso y es sorprendente la variante, cómo se dispara el crimen organizado, ya estamos hablando en estos casos. No es el crimen clásico, estamos hablando desde lo más clásico, valga la redundancia, que son los asaltos o portonazos, hasta ya sicariato, narcotráfico, asesinatos que yo recuerdo cuando no tan antaño, pongámosle 10 años atrás, uno veía un asesinato en la TV y era algo sorprendente, era como, chuta, qué terrible, pero era algo casi surrealista. Hoy en día, la pregunta del millón es, ¿cuándo prendemos la TV y no vemos un asesinato o un mm, portonazo con violencia mm, excesiva? mm, Y mm. lamentablemente es Mm. pintoresco, pero ¿qué hace el gobierno o estas personas que tienen ideas medias pintorescas en la cabeza? Un instituto de Puro bla derechos bla, humanos pues. para proteger a los, primero que todo, Puro bla bla nomás, pues. puro bla bla, y Nomás, cariñito porque a los tal niños como tú malos. dices, claro, tal como tú dices, proponen el plan no sé cuánto, el plan de acá, que etcétera, que acá, y los asesinatos siguen diariamente, Viene a la orden del día. tal como tú enciendes la televisión en noticias, y portonazo aquí, ¿cómo se llama? Cuando acorralan a un auto, al otro, digamos, Ah, cuando le hace la encerrona, la una famosa encerrona, ¿no es encerrona. cierto? Una encerrona, un portonazo, y sigue el asunto igual, o sea, es como que si ya fuera normal, pues, destruir, digamos, a la El, ciudadanía, a la sociedad, a la esa tranquilidad. confianza que uno tiene de caminar tranquilo en la calle es impresionante que uno hoy en día, siento que al revés, uno dice sentirse orgulloso de caminar en su ciudad y calmo, que es lo más importante. Todo lo contrario, camina con miedo, es como chuta, Mm, se oscureció. Lo típico cuando pasan las 6 de la tarde. Claro, se oscureció, voy a claro, llegar rápido a mi casa porque me pueden asaltar. exactamente. Antiguamente Mira, uno yo no te pensaba contar, en eso. Uno, recién estuve llamando a una señora que necesitaba hablar con ella,
Ujú. hace, qué sé yo, tipo 5:30 de la tarde, y no me contestaba, no me contestaba, y dije, Habrá pasado algo, ¿ah?". Y bueno, a la hora después me contestó, me dijo, ya, perdone que no me haya contestado en el teléfono, pero iba en la micro y no tenía miedo de sacar mi teléfono. Entonces, por eso quiero llegar a la Efectivamente. casa para allá. No puede ser, pues, no puede ser, pues. O la otra vez alguien decía, no puede, un caballero en la tele decía, no puede ser que yo, para poder hablar por teléfono en la calle, me tenga que meter a un negocio, ¿no es cierto? O a la entrada de un edificio, digamos, mirando para todos lados para poder hablar por teléfono. Digamos, son cosas que no es el país que nosotros teníamos, ¿ah? ¿Y ¿Qué qué hace el gobierno? certeza, qué certeza le dan a uno que en el fondo, chuta, el día de mañana voy a poder sacar a mis hijos o caminar tranquilo con quien sea por la calle? En el fondo, algo básico que uno dice, hoy en día es una necesidad que está, nos las quitaron básicamente de una manera brusca, Claro. digamos, Y pienso tú impresionante. que las señoras, las mujeres, ya no pueden andar con ningún tipo de De alhaja, joya. de Exacto, joya, ¿no es cierto? antiguamente Anillos, un aro, etcétera. una No, collar, no pueden usarla, ¿no? Porque a veces hasta una cosa de fantasía se la quitan, se la roban, por si o las le tiran moscas, como oreja, dicen. la rompen. Claro, entonces, bueno, esa es la sensación que tenemos hoy en la ciudad. ¿Y qué hace el gobierno? Obviamente que nada, Y porque si peor no, aún, hasta haciendo muchas privilegia a cosas. estos chicocos, por Claro, no, decirlo de una manera amigable. estamos haciendo muchas cosas conformes, pero los efectos no se notan, po. Es como si no estuvieran haciendo nada, po. Solamente están hablándonos, diciendo bla, 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 y no pasa absolutamente nada, y seguimos con la inseguridad, y seguimos con el temor de andar en la calle, seguimos con el temor de llegar a la casa antes que se oscurezca, porque si no nos pueden asaltar, seguimos con el temor, digamos, que además, que si tú tomas un taxi, el taxista te cobra 5 veces el valor de la carrera, De la- o claro, una niña no, toma la un Uber protección sale cara, toma por decirlo de claro, cierta manera. claro, o una niña toma un Uber, digamos, para irse a su casa y resulta que el chofer de Uber es un violador, ¿no? Es Entonces, que, ojo, y no se pasa, ha dado, a mí me pasó y un no chiste pasa. no menor una vez, que lo supe por TV. ¿Se ¿Mm? acuerdan un caso que hubo de un sicario en Bosque de Montemar ¿Mm? hace un tiempo atrás? El que Bueno, mató bueno, al empresario, al justamente. empresario, sí, de Quilpué, terreno de Quilpué. Me pasó la tragicomedia que el personaje lo vi en la tele y dije, pero este caballero a mí me llevó un Uber y con un acento particular que yo le noté. Claro, el tipo ejercía como Uber siendo que quizás la plataforma en ese entonces no le vio el prontuario de tal y de dónde venía, aparte que era extranjero. Mm, mm, Cosas mm. como esa le pueden pasar a cualquiera. Claro, ahora, quizás lo vamos a tocar más adelante, pero las fronteras siguen abiertas. Sigue Exacto. entrando gente sin control, etcétera. Y hay, a mí me molesta mucho que el presidente Piñera invitó a la gente a venir acá. Sí, invitó a venir a la gente a Chile, pero entrando por la puerta del Por la frente, puerta correcta. no por cualquier lugar, pues, ¿ah? Si yo he Si yo visto cuando invito a alguien en mi casa, llega a la casa y toca el timbre y entra por la puerta principal, pues no se mete por la por la ventana ventana, del patio, ni entra por la puerta de la cocina, no, ¿no? y eso Entonces, demuestra algo, y siempre he dicho, la invitación que hizo el presidente Piñera fue, vengan a Chile, los vamos a ayudar, pero vengan, digamos, como de una manera corresponde, correcta. como la correcta, entren con sus papeles, sus cuestiones. A diferencia del presidente Boris, que cuando asumió, que dijo, no, que vengan Anden todos por nomás, diestra y siniestra, por donde entren, les más. entren, aunque sea en forma irregular, entren porque van a ser bienvenidos. Obviamente que abrió una Graso válvula, error. no la puede parar, pues no la puede parar. Junto con eso, gracias a la señora Bachelet, se empezó a desminar, digamos, toda la frontera norte, que Y era una ahí barrera, digamos, para poder, va a ser de alguna manera, disuadir, digamos, toda esta migración irregular. Y ahí estamos con el problema. Y la ahora no fórmula saben del cómo caos, como solucionar. dicen. Si el tema es muy simple, cuando uno no tiene nada que esconder, usa los conductos regulares, o sea, por la puerta. Claro, Documentación, usted está limpio, o si no estuviese limpio, lo lamento, caballero, usted por sus antecedentes no puede entrar a suelo chileno. Es lo válido, claro, es lo claro. válido. Y en todos Porque los si tú, países es igual. sí, pues, en los países civilizados, sí, tú llegas a Estados Unidos y ahí en el mismo aeropuerto está el control de acceso y si tú no estás en forma correcta te devuelven y se acabó el tema. Y Exacto. no hay que, te devuelven en cualquier parte. Tú llegas a Inglaterra, a Londres también, pues ahí si no tienes una buena justificación te mandan de vuelta. De vuelta. Yo No hay siempre problema. recuerdo una frase que usted citó a Boric una vez.
la revolución comienza con el lumpen o similar. Ah, claro, pues eso Claramente, lo dijo Boris y está el video, yo todavía lo tengo, digamos, como prueba para más adelante, ¿no es cierto? En una entrevista que hizo con sus camaradas, digamos, del Frente Amplio, el del Frente ZG, Amplio. Y dijo, claramente que está la trayendo, revolución, la revolución hay que hacerla con el lumpen, porque la gente en lumpen no tiene nada que perder. que perder. Y son los más bravos por lo demás, exacto. Porque no tienen ninguna conciencia, le importa un comino, porque ya están acostumbrados, porque además los llevan a la cárcel, le dan comida gratis, le dan techo, están un par de días y los sacan de nuevo para afuera. Si Exacto. piensas tú que estos venezolanos, colombianos, estos 14 15 esta turba que asaltó y le pegó a carabineros en Santiago y cerca de La Vega, qué sé yo, en pocas horas estaban libres de nuevo. Es la Porque en realidad famosa puerta giratoria. la Y puerta los es fiscales súper los giratoria. retan, pórtese bien, Claro, siendo es que súper pues, giratoria. Entonces, ellos saben que el asunto así no pasa absolutamente nada. No pasa absolutamente nada. Y además están acostumbrados porque lo llevan preso y donde están los presos están los amigos también. Entonces, exacto. aprovechan de saludar a los amigos. ¿No? Y es más, a Entonces, veces tienen hasta negocios internos que son bastante lucrativos. Si además, pues, uno se imagina la cárcel como en las películas que lo tienen amarrado, que tienen su propio mercado y bastante, un mercado negro bastante, que deja bastante bastante. lucrativo, digamos, que deja Exacto. bastante utilidad. Y bueno, y ahí oye, ya entramos al tema que Gendarmería también ya no se la puede también, porque también hay que reconocer que hay gendarmes, digamos, que están en la corrupción. ¿Ah? En la corrupción, El ya problema es sea que, por intimidación o por- claro, lo que pasa es que cuando él accede, el gendarme cuando accede al primer favor, ya no puede dejar de hacer favores. Exacto, sí. Es como Al cuando uno segundo, acepta el primer maletín con claro, billetes, como dice el dicho. Chuta, hoy claro. está bien Bueno, sí, bueno, eso es la lo que verdad. pasa. Ya que Claro, acepta uno, ¿qué va a hacerle otro? Chuta. Y después claro. cae en la tendencia. Claro, porque ya van a ofrecerle la segunda vez y el gendarme puede decir, no, está bueno, y era una sola vez. ¿Cómo que una sola vez? ¿Ah? No ¿Usted se disfrutaste acuerda de su el... familia? ¿No? ¿Se Exacto. acuerda de su hijo que está en tal colegio y que sale a tal hora? ¿Cómo que no? ¿No? Y ahí está frito, Y entra en pues. el círculo vicioso que Entra en el después, círculo una vicioso vez de la entrando, corrupción. es imposible salir. Claro, entonces, realmente la cuestión está delicado, es un problema, y el gobierno no ha tenido la capacidad ni la voluntad para ponerle el cascabel al gato. Ya, Y eso hay es lo varios que... temas a tratar acá. Una es la estructura gubernamental y cómo robustece el área de seguridad, que sabemos que son carabineros, nuestras fuerzas de orden. Otro tema que para mí es el más delicado porque a nosotros nos conta que Carabinero hace la pega con lo que tenga puesto. Puede ser un chaleco antibala, hasta un chiporro como el del Chavo del Ocho, pero van a hacer la pega. El problema es lo que pasa posterior a ello. Fiscalía. Sabemos Mm, que muchas veces están ideologizados por ciertas ideas de extrema izquierda, valga la redundancia, para decirlo en una palabra muy sincera. Y lamentablemente, ¿qué hacen? No, él es un resentido social, es una víctima del sistema, qué sé yo. El sistema lo volvió eso, el sistema lo tiene que arreglar. Y lo dejan suelto. Cuento corto, a los días comete un crimen de igual magnitud o peor. Y el círculo sigue, sigue, sigue. Los chilenos de bien intimidados en nuestras casas, sin poder salir muchas veces por el miedo a que nos asalten. Y las calles hoy en día, ¿a quiénes les pertenecen? A los microtraficantes, a los narcotraficantes y peor aún a ciertas mafias ideológicas que yo le llamo cierto narcoestado, porque obviamente están de la mano con un sector político, pero también están muy de la mano con el narcotráfico. El que produce la plata, po, el que da la plata, el que da el dinero, el Claro, que aporta los caso de recursos. muchas naciones como en su tiempo, y creo que aún México. México, lamentablemente, si le quitamos lo que hablamos hace unos programas atrás con el señor Marco Los Ríos, el abogado, si uno le quita el narcotráfico, irónicamente la economía se desplome porque, guste o no, mueve muchas lucas el narcotráfico. Es terrible, obviamente, pero es un negocio, lamentablemente, en base al vicio que deja plata. Claro. Claro, bueno, pero hay que amarrarse el cinturón nomás y Y poner mano dura, no queda de otra. dar mano dura nomás y enfrentar el asunto y buscar que todo el sistema sea un sistema económico sano y no esté viciado, digamos, y alimentado Absolutamente. por cosas, digamos, que son totalmente inmorales, falta de ética completa y ilegales, ¿no? Entonces tenemos un problema, yo no sé qué va a hacer este gobierno en poco tiempo que le queda, menos mal que le queda, bueno, queda todavía,
queda como una Queda un idea. año más o menos, y un año y fracción, pero ya queda menos al menos. Pero ya queda, Sobrevivimos la peor parte. claro, ya pasamos la mitad, como quien dice, ya vamos en bajada, ¿no es cierto? Estamos Exacto. por llegar, ¿no? Y mucha gente me lo comenta en la calle, hablo con personas, yo siempre converso con todo el mundo, en la bomba de benzina hablo con el bombero, o voy al supermercado y hablo con la cajera, o hablo con el que está vendiendo un producto. Todo el mundo dice, digamos, nos hallamos a la hora que este asunto se acabe, digamos. Y gente que Personas que confiaba conversan. inclusive en su momento en el personaje, eso es lo más Claro, divertido. gente, no, se han dicho gente que, más vulnerable, que me han dicho, escucha, nosotros con tanta fe que votamos por él y realmente ha sido una decepción, ¿ah? Y me han dicho, no ha sido solamente él la decepción, sino que todo su sector, o Pues sea, está, el Frente exactamente. Amplio y el comunismo nos hemos dado cuenta cómo realmente nos han mentido y nos han engañado, ¿ah? Nos han engañado. Estoy hablando del engaño de la otra vez veía sin filtro a este señor Eric Campos, que Ujú. es comunista, Bonito y eso. este señor Juan Andrés Lagos, ¿ah? Pero era realmente impresionante cómo mentían respecto del caso de Venezuela. Eran, digamos, le estaban mostrando los muertos ahí en el video Y ellos no, que en son. Venezuela y él decía, no, eso no es verdad, no, eso no, aquí no hay muertos, no hay nada. Es la extrema derecha que desprestigia. Entonces, tú te das cuenta de que es gente enferma en el fondo. Bueno, yo siempre he dicho que Exacto. el comunismo es una enfermedad, o sea, no, Yo lo no tiene. comparo con la maldad, inclusive con cierto tema religioso, porque es el antivalor llevado a la política. Bueno, los comunistas no creen en Dios, están Exacto. alejados, no existe ellos, para ellos Dios esa es una cosa, no la pueden ver. ¿Ah? Y realmente lo que no entienden que una cosa es Dios y una cosa es la fe. La fe. La fe. Quien no hace creer en algo es la fe. El, Y es gente que no tiene fe. no tiene un motor de vida, básicamente. Claro, no tiene fe, porque en realidad uno siempre tiene fe. Y la Exacto, fe en lo lo que hace sea, hasta creer en en uno sí. mismo, ¿Ah? inclusive. Claro que sí. ¿Ah? La fe es la fuerza que a ti te da para seguir adelante, etcétera, etcétera. ¿Mm? Y una de Es, las cosas, cuando uno cree en Dios, es un acto de fe. exacto, es un Independiente. intangible, pero que trasciende ya el Claro, ¿ah? concepto clásico, tangible. Es como yo proyecto un ideal, un personaje más allá de lo Más allá, tangible. claro. Claro. Exacto. Entonces eso el comunista no lo entiende, ¿ah? No, Porque ellos están bajo la ideología de que, es bueno, todo esto viene de Marx y la lucha de clase, qué sé yo, el capital contra el capitalista, contra la el escuela de Frankfurt que... de y- la escuela de Frankfurt, ¿no es cierto? Bueno, pero en el fondo es el mismo concepto de Marx que lo han ido desmenuzando, ¿no es cierto? Y hoy en día exacto. se llama La deconstrucción, ¿no? deconstrucción. Deconstrucción, ¿no es cierto? Que en el fondo es lo mismo esta lucha de grupos, de clases, que antes era el capitalista versus el trabajador. Y ahora sabemos que los, ¿cómo se llama? Los homosexuales contra los que no son, Contra los que el machismo son contra heterosexuales, valga la redundancia, o claro, ¿no es cierto? El machismo contra el feminismo, ¿no es cierto? feminismo. Siempre generan Entonces una subdivisión como de siempre ideas. van creando grupos que estén en oposición. ¿Ah? ¿Y Exacto. cuál es el combustible de que esta cuestión funcione? ¿Cómo es? Es el odio. En El el medio odio, el crean resentimiento, el odio, ¿no? justamente. El resentimiento para que estos grupos, ¿no? Entonces, el machista odia al feminista, el feminista odia al machista, Viceversa. o el heterosexual odia al homosexual y el homosexual odia al heterosexual. Y eso se alimenta con el odio, van creando el odio para ir produciendo el conflicto, ¿no? El conflicto. No son capaces de entender que las cosas no funcionan así, ¿no? Bueno, oye, estimado Lars, yo creo que estamos ya en el tiempo del intermedio musical, siempre el tiempo pasa Efectivamente. rápido Ya pasó la y primera ola, como dicen. ya pasó la primera ola. Yo creo que vamos al intermedio musical, ¿te parece? Nuestros auditores Efectivamente. nos esperarán un par de minutos para que volvamos con algunos otros temas también que a lo mejor sería interesante de comentar. Absolutamente. Vamos a una pausa musical y en breve volvemos en Vamos Somos Chilenos, solo por Radio Portales. Estamos de vuelta en Vamos Somos Chilenos, solo por Radio Portales. Nos acompaña el abogado capitán Daniel de la Hoz y se nos integra nuevamente nuestra querida periodista Sofía González. Les habla Gabriel Thorsen, ingeniero comercial y candidato a consejero regional. Bueno, ya nos hemos percatado del tema de Venezuela, que tuvieron elecciones hace no mucho tiempo atrás, hace una semana básicamente. Sin embargo, esto no ha estado libre de polémicas por lo demás. Sabemos que el señor Maduro lleva largo tiempo, valga la redundancia,
con ciertos ítems peculiares en sus elecciones. Pequeños desfases que se demuestran en los resultados y por lo demás ha salido a la luz muchos documentos que dan a Edmundo González como ganador y también ciertos países que lo apoyan. Bueno, primero que todo, Sofía, felicitaciones y gusto tenerte de vuelta acá. ¿Y cuál es tu percepción acerca de esto que pasa a nivel global en Venezuela? Porque no solo repercute a Venezuela como país, que sabemos que es una tragedia, también nos repercute a Chile con el tema inmigración, entre otras cosas, y también al globo en sí mismo. Europa, por ejemplo. Así es. Bueno, hola, primero que todo, buenas tardes, Daniel y Hola, Laxia, hola. quienes están escuchando. Bueno, acá tenemos muchísimo para hablar, digamos, esto es lo de mayor contingencia, pero el caso venezolano lamentablemente ya arrastra de muchos años. En fin, ya como que no nos hemos acostumbrado, esto como, de nuevo, como el fervor de lo que viene de muchos años, de lo que ya como que se hizo parte de, lamentablemente. Acá hay muchos análisis, creo yo, varios coinciden en cosas, digamos, que son objetivamente transversales, pero lamentablemente quiero retroceder un poco a que este grado de esperanza, que no deja de ser lamentable dentro de sus ciudadanos, sobre todo venezolanos, ya sea los que residen en el país o los que habitan en países como el nuestro, Estados Unidos, en fin, quienes han arrancado justamente el chavismo, lamentablemente esta esperanza, antes de que supieran, digamos, la ilegitimidad de este resultado, no era una esperanza muchas veces real. Eso es lo que a mí también me da cierta aprensión, porque sabíamos que podría haber, como lo que sucedió, un control sobre el resultado de las elecciones y también hay varios analistas internacionales que coinciden en que, pongámosle, que pudiera gobernar hoy en día la oposición, o que feo suena el nombre, digamos, a quienes les corresponde gobernar por elecciones democráticas, en fin, por quienes aclaman la libertad en sus distintas esferas, eh, la limitación para ello hubiera sido tremenda. No sé si coinciden conmigo en eso. En el fondo, una cosa es que tú dices, ya, sale el presidente, pero dentro de todo hay que decir, en nuestro país hay reconocimiento del respeto de la división y separación de los poderes del Estado. Hay un respeto por ciertas instituciones, pero la verdad es que el chavismo hubiera sido un chiste para ellos que gobernara esta oposición cuando tribunales, cuando las Fuerzas Armadas, en el fondo, hay muchos estatutos que hubieran seguido siendo controlados y que recién esta oposición hubiera tenido meses y años para también ejecutar, lo hubieran podido hacer un poco la vida imposible, digamos, estando yo incluso en el poder. No sé si en eso también quieren comentar algo. La infraestructura, No estamos hablando de un básicamente. Congreso bicameral, con decisiones propias, no estamos hablando de una Fuerza Armada que se puede levantar. Entonces, hay varios, me imagino, estatutos específicos en que un gobierno que hubiera triunfado, más allá de eso, por supuesto, ojalá lo hubiera hecho, pero hubiera estado muy limitado también al momento de ejercer y amenazado. Claro, si en realidad tú tienes razones, Sofía, por cuanto después de no sé cuántos, casi veintitantos años, 30 años, o no me acuerdo cuánto, indudablemente que el gobierno venezolano, el Estado venezolano está totalmente infiltrado por la cultura chavista, o sea, está totalmente contaminado. Y tú tienes razón que si hubiese, bueno, se tiene que implementar el gobierno que ganó, que es el gobierno de este señor Raimundo González, indudablemente que va a tener problemas, porque va a tener que descontaminar, digamos, con mucha fuerza y con mano dura el Estado y sacar toda esta gente corrupta y sacar todos estos partidarios de lo que es el madurismo, digamos, chavismo, y va a ser un problema. Pero amén de eso, ya que ha pasado una semana, en realidad ya es cierto que realmente el ganador de las elecciones, con cerca de un 63-65%, de acuerdo a los últimos datos que están llegando, es el señor Edmundo González. Eso ya es un hecho. Lo que pasa es que el Eso es señor Maduro lamentable. no quiere aceptar esta derrota porque pierde el poder y sabe que perdiendo el poder le van a llegar las penas del infierno. Hay Efectivamente. muchos países que están de acuerdo en que se busque una solución, digamos, en que se le den ciertas garantías a este señor de que se puede ir a algún país, digamos, donde lo puedan proteger y no le pasa absolutamente nada. Pero hay otra No, parte que dice, y otro punto muy poco respetable es que incluso, es como que nos podemos burlar, que Maduro haya presentado un recurso sobre las elecciones ante el Tribunal Supremo de Justicia. También ahí hablamos de la legitimidad de instituciones como un tribunal de justicia, en el fondo. Que el mismo, digamos, no haya ganado legítimamente, presente este recurso al tribunal y este tribunal haya detallado que todavía no presenta las actas, digamos, no ha mm, transparentado. Estamos hablando que debería ser una institución independiente que logre, por último, más allá de lo que diga,
digamos, Maduro, etcétera, deberían haber, no han logrado transparentar, en el fondo, porque de alguna forma Maduro va a controlar, por supuesto, lo que haga. O sea, si controla ciertas instituciones, por supuesto que puede controlar, por algo no se han transparentado las actas del Tribunal Supremo de Justicia, esa cuestión. O sea, ese tipo de detalle o de procedimientos técnicos son controlados al final. Claro, bueno, pero tú O sea, tienes se razón. pueden tener las cifras, pero un tribunal así no va a transparentar las actas, y él está al final encima de todo ese tipo de cosas. Claro, Bueno, tienes razón, pero acuérdate que Maduro está haciendo todo lo posible para seguir en el poder. O sea, cosas que son increíbles como la que acabas de decir tú, Muy y, impresionante. y hay una certeza ya prácticamente de un 100% de que Maduro perdió las elecciones, porque absolutamente. presentar que él ganó con un 51% no es creíble para nada. O sea, la A mí encuesta lo la que aquí muestra me, muestra me 30. parece, Entonces sale con un a- 51%, es increíble. no, Y y ya, aquí lo que me da un poco de rabia, aunque suene feo, es que todos podemos estar de acuerdo, todo como que de alguna forma empujaríamos a que algo, o sea, me pasa que de nuestra casa, o sea, podemos comentar el programa de radio, pero ¿cómo en el siglo XXI, con la globalización que existe, después de años de la Guerra Fría, no hay una verdadera intervención extranjera? Yo sé que hoy en día es muy riesgoso, no es como antes que grandes potencias como Rusia, Estados Unidos, que al final, con otro nombre, es un poco esta gran pelea ideológica de modelos económicos, etcétera, de estas grandes potencias. Al final, eso ha ido avanzando hace mucho, o sea, hay otros modelos, en el fondo criticaremos a Boric, pero dentro de todo tenemos socialismo de otro tipo, hay países occidentales que han tomado distintas posturas, pero aún así, el riesgo que para ellos significa, imagínate con lo que pasó en Ucrania, en fin, la intervención, pero de alguna forma, aunque suene un poco fascista, ¿cómo no se va a poder hacer algo mayor? Porque si seguimos como simples expectantes, no tenemos que ser poderío militar, en el caso de Chile, en el fondo, ¿cómo vamos? ¿Hasta qué punto va a llegar a esa gente? ¿Hasta qué punto nos va a afectar además? Porque si la libertad de nosotros también se empieza a limitar por un mal manejo estatal de ello, eh, no se sabe, o sea, qué es lo que se puede hacer en concreto, más allá de lo que, porque podemos condenar o no los presidentes, los discursos. Ahora salieron 7 países europeos que reclaman que saquen a la luz pública las actas oficiales, pero al final en lo concreto, ¿qué pueden hacer más allá del discurso, de las reacciones diplomáticas, cuando es algo mucho más importante? O sea, donde hay que hacer algo de alguna forma, aplicar otra estrategia. El punto es que si Eso es lo este difícil. ciclo Yo se no digo que estira, es llegar a agarrar las almas, porque hoy en día, gracias a Dios, se ha avanzado un poco en todos estos temas, porque tenemos sociedades más desarrolladas. Se debería entender que somos sociedades más desarrolladas, pero ¿hasta qué punto la democracia está funcionando? ¿Hasta qué punto la legitimación de otros relacionamientos de la sociedad están funcionando cuando tenemos un caso de un país tan cercano, que puede ser uno de los países más ricos de Latinoamérica, incluso más que lo nosotros? fue, de hecho. No están pudiendo, y lamentablemente además, nos guste o no, el presidente Biden también en Estados Unidos, más allá de su condición senil o como se le condene, en el fondo también Estados Unidos tenía la gracia de ser una potencia que muchas veces, criticándolo, todo lo que quieras, eso tiene bueno y malo, sus intervenciones hoy en día son tan limitadas, digamos, o sea, Casi caricaturesco, y exacto. tampoco se pueden arriesgar. Yo entiendo, en el fondo nosotros podemos criticar como país más pequeño, no teniendo, pero también un país como el nuestro que pudo frenar también ese tipo de totalitarismo. Entonces, Sí, sí. si un país como nosotros, más pequeño, años atrás pudo, ¿cómo de alguna otra estrategia no se va a poder hoy en día? Por último, unando más fuerzas de más países. Al final Chile contó con el apoyo principalmente de Estados Unidos y De hasta Estados por ahí Unidos, nomás. Más que nada nuestra Fuerza Armada, contó, podemos decir absolutamente. abiertamente que Pinochet tuvo ayuda a Estados Unidos. Entonces, podemos, tratemos de modernizarnos, decir, bueno, ojalá no lleguemos al riesgo que tuvimos nosotros, pero de alguna forma algo se tiene que hacer. Y claramente el problema que subyace en Venezuela es que están a puerta de una guerra civil ya a esta altura. Porque Así es. claramente la Y si es que ya ciudadanía la tiene, está una forma. exactamente. El Y al punto, final tiene consecuencias en otros países. Entonces me pasa que también digo, países tan importantes, países europeos, países que pudieran, digamos, tomar las astas de es hacer algo más concreto, es como que tú eras un pariente enfermo y no sé, y te endeudes por ahí, somos por decirte indiferentes, algo, exacto. de la vida, te endeudes, no sé. Yo lo veo como una empatía humana, política incluso de conveniencia. ¿Cómo a otros países no le convenir? Imagínate con lo rico que es Venezuela en petróleo. O sea, en el fondo, más allá del acto humano que nosotros podamos Ujú. tener,
hay incluso, o sea, cosas más Intereses estratégicas, políticas, comerciales, intereses inclusive. económicos, en los que debería haber, digamos, intervención. O sea, a todos Bueno, les conviene un poco salvar a Venezuela de alguna forma. lo último que yo vi, que espero se cumpla, no sé cómo fue la votación, el tema de la OEA que querían ejecutar una orden de detención contra Maduro. Que eso sería un punto Ah, estratégico que sabemos que si cae la punta de la pirámide, después se va desglosando, por decir un ejemplo, Maduro. Después, alguien que es más peligroso a mi gusto que Maduro, Diosdado da Silva, por ejemplo. Que sabemos Uh, que quizás no es el que lidera, pero es una mente mucho más intelectual y maquiavélica en la práctica. Que, no, y aquí también queremos ver qué opinan nuestros famosos presidentes hoy en día tan de izquierda en Latinoamérica, porque entre Lula, Silva, o sea, también todos han sido, todos sabemos que la condenación de nuestro gobierno es de papel, o sea, hace tan pocos años era su ídolo, como ahora lo van a condenar. Hay que reconocer que Boric ha sido bien estratega últimamente, y ha dado un manejo bastante, no solo con el caso de Venezuela, con varios puntos en los que ha sabido navegar, como cuando ha preguntan sido un de poco más moderado, seguridad, de sí. número, ha sabido navegar, se nos ha olvidado un poco lo mal que está el país porque ha sabido ser más estratega ahora comunicacionalmente. Entonces, pero nadie puede hacerse los ojos ciegos, sobre todo en Gabriela Vallejo, de todo el apoyo, de todo el apoyo, desde sus Twitter más Del básicos PC que le ha hasta dado la preparación, así es. a Eran, esta eran foto. sus ídolos, digamos. Eso no lo puedes no reconocer, o sea, Que, es como que en este programa de radio dejar algo registrado y 4 años después dijeran, no, yo jamás dije, o sea, y salir diciendo otra cosa. O en otro programa, 4 años, justo cuando alguno de nosotros estuviera, digamos, en otro cargo, por y suerte están las siempre muestras, hemos sido digamos. una línea, por Sí, fortuna. pues están las muestras. Exacto. Entonces, en el fondo no digo que una persona con esa como rebeldía de la juventud, que todos lo tienen, como decía Roberto Ampuero, Exacto, como ¿quién que no quiso ser socialista cuando tenía 20 y después, digamos, te transforma de los 30 a los 40 para qué decir para adelante, en el fondo? exactamente. Transformaciones políticas, pero en el fondo no podemos, o sea, a mí no me digan ahora que ahora lo condenan cuando por años darse una especie de referente para ellos. Exacto, un ídolo al gran audiencia. Y todos sabemos que el señor Boric idolatraba al señor Allende, hasta lo imitaba en ciertas gesticulaciones, y O si ya seamos sinceros, estamos, hasta en la ¿cuántos años vestimenta, después, Gabriel? ¿Cuántos años después y Boric citando las Alamedas? ¿Te las acuerdas que alamedas, citó, exactamente. por último, no digo que tenga un referente, todos tenemos un referente en algo, pero con creatividad? Exacto, no ser tan... Tú puedes tener grandes intelectuales, hay que reconocer que más allá de los acuerdos políticos puede haber gente que objetivamente tiene sus aportes. O sea, yo tengo mucho respeto por expresidentes, los que no estoy de acuerdo con ciertos aportes, pero no los voy a imitar. Es como que empezaron a imitar como a la Exacto. Piñera. En el fondo, Imitar, no sé, a ten tu José Torillo Merino, por eso. autenticidad al menos. Por último, gánate la legitimidad con tu autenticidad, además de tu profesionalismo, lograr gobernar, lograr lo que significa gobernar también, la verdadera palabra, el sentido, lograr ganarte la legitimidad justamente no imitando, perdona, qué patético. Alguien que ni siquiera había nacido en la época, o sea, Boris podría haber sido consulta del nieto todavía, ¿no? O sea, Y yo creo que ahí va el punto ni siquiera lo clave. pudo conocer. Son niños tan amateurs que no tienen por sí mismo bagaje, valga la redundancia. No son gente que tú digas. Boric, por ejemplo, no tiene ni siquiera un título profesional. No, pues tantas veces que lo han dicho. Exactamente, es como, Y es muy diferente, no hay que ser déspota, alguien que lo reconociera, alguien que partió de abajo, que tuvo meritocracia. ¿Cuánta gente en este país la ha tenido sin ni siquiera tener una educación superior, pero ha pero no tenido andan carácter. desconociendo su meritocracia porque realmente la han tenido? La gente que Exacto, realmente sacaron las cosas sin pertenecer ante arriba, sin un título profesional, lo tiene claro y no tiene por qué andar aclamándolo aclamando a ni... otro. En el fondo yo creo que él se Porque ahí siente... está la mentira de él en el fondo, porque si tú quedas en silencio con lo que has sabido hacer el trabajo de tu trayectoria, no tendrías por qué, digamos, estar dando explicaciones. absolutamente de acuerdo. Bueno, Daniel se tuvo que desconectar, sí. parece Eh, que fue a efectuar un pequeño recado. Bueno, pasando a un tema aparte. Y un sí. poco, entre comillas, más alegre, porque también todo su lado siniestro en los comienzos. Vamos con los Juegos Olímpicos, que por lo demás, felicitaciones a Francisca Crobeto, mis respetos totales, orgullo chileno, bonito tener y en un deporte muy particular. ¿Qué opinas, Así es. Sofía, sobre esta medalla en particular y orgullo para Chile de la señora Crobeto? O señorita Crobeto, porque es bastante joven. Bueno, yo la verdad, yo creo que es emocionante transversalmente, digamos, yo creo que a todos nos llega cuando muchos ni siquiera sabemos lo que es competir en un deporte como ese, ni menos estar en un juego olímpico. Yo creo, bueno,
hay algo lindo acá que decir, que con tanto problema al momento uno se ponen tanto los temas de la opinión pública como la inseguridad, la cifra económica, que yo siento que esta cosa apareció como cuando hay un mundial de fútbol, que al final hay algo lindo, podríamos decir que si nos ponemos como en algo medio idealizado, esto une un poco a la sociedad, en este caso los chilenos. No importa tu clase social, yo creo que como que cualquier persona esto puede dar un bálsamo de alegría, un grado de motivación, en el fondo, incluso una distracción a la tan criticada apertura a los Juegos Olímpicos, que ahí podemos todo y toquemos eso como tema también, Efectivamente. la famosa, digamos, puesta en escena creativa, artística, que fue criticada por distintos mundos, no solo los grupos religiosos, sino que transversalmente, desde los grupos del arte, etcétera. Entonces creo que apenas salió eso, que tuvimos, ¿cuánto? Más de una semana hablando de la famosa apertura Fue muy artística tan criticada. criticada, Digamos que se dejó un exageraron poco con de la lado creatividad. también. Sí, yo mismo lo critiqué, pero también hay que dejar que también no se tiñera una aglomeración tan bonita, tan bien organizada, cuando el foco es el deporte, digamos. O sea, Exactamente, lo otro esa pequeña mancha no es nada al lado del triunfo de esta niña. fue una Y pequeña como mujer guinda. también tengo una opinión aquí. Me Perfecto. parece que Francisca, como mujer, es tremendo ejemplo. En el fondo, a decir, la mujer puede construir y no deconstruir. La mujer puede trabajar en silencio, con perseverancia, con pasión, ocupando espacio masculino. O sea, estamos hablando que Francisca no solo ganó una medalla de oro, sino que además ganó en un deporte, me imagino, predominante en los hombres, digamos. Que no es El, clásico. el, el tiro, digamos, el skate es una cosa que pocas mujeres han ganado un espacio así. No solo a nivel de competición, sino que incluso de práctica. Efectivamente, algo bastante llamativo y potente. En el fondo marcó, para que la redundancia, tiene una marca y esa Así es. marca trasciende, ¿eh? Es una persona que la verdad, como bien dijiste, un orgullo para Chile y también como mujer chuta, potente, la verdad. Una chica que la verdad me sacó el Y un sombrero. ejemplo, la verdad, siempre los niños tienen que tener ídolos. Aquí me voy a poner más profunda, yo pertenezco a alguna forma de la generación milenial, no tengo niños, hermanos chicos, pero la verdad también aquí me voy a poner un poco contra esta ideologización. Me parece bonito una distracción de que al final están tan preocupados de que los niños sepan en el prekinder su reconocer categorías sexuales. La misma apertura de los Juegos Olímpicos tuvo un poco toda esta Exacto. significancia que hoy en día se ha desviado el tema, se ha desvirtuado. En el fondo, más allá que respetemos los distintos, digamos, grupos de la sociedad, que en el fondo tampoco nos podemos quedar en que no existan por una mano ciega, pero al final también eso porque se va posicionando, o sea, para los niños, así como cuando era chica, y en el caso de los hombres, y mundialmente más popular, los futbolistas, es como cuando el futbolista se pone alcohólico y dice, no, es como lo peor que le puede hacer un niño cuando son Mm, referentes, digamos. Entonces, exacto. Francisca, digamos, todos podemos estar de acuerdo que también, qué lindo ejemplo para los niños de este país, o sea, para decir se puede, para decir que con perseverancia, que no solo es algo económico, deportistas que en la madrugada se le han dado a poner con muy poco apoyo, incluso acá, porque en el fondo también el país aplausos cuando gana, pero les costó, se sabe que en Chile es muy difícil también a nivel deportivo lograrlo, los Eh, apoyos financieros, las inversiones, la falta, digamos, también tirando de oreja al gobierno, la falta de un Ministerio de Deportes serio que apoye, con la infraestructura adecuada para un buen estadio, con canchas dignas, con pistas de atletismo, o sea, sabía, nadadora, entonces en el fondo también que sea un ejemplo para niños, para adultos, para las mujeres, no sé, algo tan, de un país tan pequeño que llegó a algo tan grande. comparto al Y 100%. Sí, tampoco le quiero aquí reconocer un poco que detrás, hace muchos años, Francisca viene detrás de lo que eso sí fue el triunfo de Marlene Aretz. Hay que decir que de las mujeres chilenas, hace harto años atrás que tuvo ahí, que para la época muy poco común, además que una mujer, digamos, tuviera ese nivel de reconocimiento, fue primero Marlene Aretz en la categoría de la jabalina. exactamente. Y Y ahora Marlene, bueno, comparto al cien mm, por ciento lo que me mencionaste. Justamente tenemos deportistas de élite. Bueno, me ha tocado ver en distintas aristas. Por ujú. ejemplo, inclusive en la universidad que yo tengo, en el taekwondo había una persona que quedó con medalla y finalista. Realmente lo aplaudo. Bueno, el caso de Francesca Crobeto, más que Es sacarse el maravilloso. sombrero, a más no poder. Y tú No, decís, y lo lindo, yo me pongo así como Matea cuando partí de estos temas, ves que van saliendo hartas historias, eso es lo uno lindo, así como como, Padre Francisca Crobeto, sale como partió, como entrenó, sale, aquí está leyendo Marlene Nanz, la medalla olímpica fue en el 1956, imagínate, no solo una mujer en Melbourne, imagínate las condiciones, ahora nos metemos a internet, agarramos un avión, pero en esa época, pucha, que costaba más era el también, diario a papel, básicamente, y si no, no te así, enterabas. Ni siquiera TV. no está todo este equipo de staff de información técnica,
Después también a mí me encanta, hay una escritora, Cristina, que que era un libro sobre las reinas de la historia, y a mí se llama Cristina Morato, me llegan sus reels, digamos, ella reconoce muchas mujeres, digamos, la historia, más allá de su libro que hoy en día es uno de los más vendidos, es también, salió un reel de una atleta, de una norteamericana, mestiza, digamos, afroamericana y todo, su historia como gran atleta en la historia y cómo le costó cuando quedó embarazada. Esa historia es fantástica. Nike le ofrece bajarle un 70% menos del auspicio porque se suponía que con su embarazo, ¿cómo se dice? Su ritmo, digamos, o su cumplimiento a la marca, según el contrato, iba a disminuir. La tipa demuestra triunfar. No, o sea, a partir de lo de Francisca salen todas estas historias inspiradoras, digamos, y como repito, de mujeres, digamos. Y gracias a esa mujer que tuvo su hija, logró tener que los Juegos Olímpicos existan unas salas de lactancia para que son atletas profesionales y madres. Entonces son cosas muy bonitas que en vez, digamos, de tener la rabia, se pudo construir, no haya sido fácil para ellas, pero que se van, digamos, a partir de Francisca de su triunfo han salido estas distintas historias a lo largo de la historia de la mujer en los Juegos Olímpicos. Menciona algo muy importante, bueno, gente que con esfuerzo trasciende y marca hitos. Y justamente voy a retomar algo que comentaste anteriormente. Sabemos que acá hay ídolos, pero que favorece un estilo de vida sana, un estilo de vida favorable, en el fondo casi heroico, por decirlo, es como el Sí. deportista con, no sé, tirando la O jabalina, sea, así, nadie la conocía, pero hasta uno dice como quiero uno aplaudir, suma, aclamar y quizás exacto. nunca la había visto antes. Es increíble. Y la parte interesante que comentaste, chuta, el gobierno sabemos que mete lucas donde no debiese, hay que ser sincero O en sea, eso. lo reciben con las manos estiradas, hacen un reconocimiento de la moneda, cuando cuántas puertas tuvieron que tocar y las bueno, muchas veces no las Exacto. abrieron para recibir el apoyo de los deportistas. Ya que muchas veces hablan de esta emoción, todos sabemos que el discurso del actual gobierno es muy emocional. Y acá tenemos Ujú. clara emoción. El punto es en la infraestructura deportiva. Todos sabemos que no se invierte mucho. Es cosa de ver los estadios en las condiciones que muchas veces O están. hay ciertos grupos de mismo Premio Socialista que porque logran tener un muy buen apoyo económico, pueden. Les pasa más en el tenis. Exacto, el O tenis, sea, bueno, niños que pueden tener un talento increíble y que si no tienen el acceso económico quedan ahí y se pierden esos talentos. queda en stand-by, exacto. Que Bueno, no pueden darse el lujo de los exámenes libres, tantos otros factores. Pues tienen que empezar a trabajar, a generar, a estudiar. exacto, y sabemos que son Y deportes para que este mundo al final de alta exigencia o de alto rendimiento deportivo, esa justamente. hay que retirar los estudios, no se sabe si llegas al número uno, cómo retomar esos estudios. Hay muchos factores de por medio que la gente no ve, digamos, para llegar a algo así. Bueno, diste un deporte clave que yo practiqué mucho tiempo, el tenis. Todos sabemos que el tenis se ve muy simple así, muy simple a simple vista, pero el tema de kinesiólogo es muy potente, porque por ejemplo, ¿qué pasa mucho en el tenis? Todos desarrollan, valga la redundancia, el codo de tenista. Y un Ah, tenista profesional famoso. tiene que cuidarse mucho esas cosas, que en el fondo de estar casi, como tú dijiste, un deportista de élite, un deportista que en el fondo es casi un Superman, por decirlo, una Superwoman, porque tiene que cuidarse de una Claro. manera excepcional, y eso es Y dinero, tiene que haber un equipo de apoyo para el final, todo eso, sí, si solo es prácticamente imposible. absolutamente. Bueno, y ahí quiero reconocer a Orlando Magallanes por la generación, no sé si has podido leer de la tremenda Liana Bush. Está Diana Butch compitiendo la a conozco, sus 86 una años. 86. nadadora, No, que es de la misma generación de Armalenes, toda esa ola de mujeres deportistas, tremendas mujeres de la historia de nuestro país, además que con mucho cariño, gran amiga de mi abuela, que mi abuela es paz de casa, pero ahí la Eliana sigue. Eliana Butch, una La persona. Eliana personalmente me ha contado ahora porque se está trayendo la medalla. O sea, yo vi su publicación la semana pasada en Es Facebook, hace poquito, 87 años, Ariel. nada, igual como si fuese, Y tuvieras la Eliana cómo me contó cómo tenía que entrenar por su cuenta, por su, porque cero apoyo de la Municipalidad de Viña. Así, en unas piscinas, me dijo, unos camarinos, unas condiciones, tocando. Entonces al final iba a la piscina de un conocido que, por supuesto, no cumplió los metros donde realmente tenía que entrenar, porque estamos hablando de nada, nado profesional, de natación, no la digamos, me decía, aunque una amiga me dijeron, te presto la piscina del edificio, no es lo mismo, tiene que cumplir cierta la medición, norma, ciertas exacto, velocidades. Claro, metraje, y al final creo tanto, que la única piscina que cumplía con todo eso era por allá, en un lugar acá, digamos, más vulnerable socialmente y todo, ella por su cuenta. eso. Y a veces la Elena, teniendo el talento, no lograba tener los auspiciadores y perdió ir a competencia por eso. Y Me dijo, le toqué senador y todo, entonces, ahora porque tocó puerta, tuvo un par de apoyos de privado y por eso está ahí, porque el talento lo tiene, el entrenamiento. O sea, ella es un ejemplazo.
No, la Eliana Y a esa edad, no. a mí me sorprende porque una persona que demuestra el espíritu de perseverancia. Sí. Y ella sí que yo me saco eso de una Yo deportista. un tirón en oreja para nuestra generación, nos dice, estoy cansado, y yo la Lo veo ahí y típico. digo, Y por ella, favor, wow, cansado de qué, al mirar a esta mujer con esas ganas, como ese espíritu, esa garra, es impresionante. así es, impresionante. Y sus fotos, y que al final podemos decir que Francisca y Liana en el fondo son ejemplos, como dices tú, de perseverancia, de trabajo, de pasión. Al final también les apasiona. Si no te apasiona el deporte, digamos, no, No, no te mueven otras no hay cosas. fronteras, no hay límites. Si uno, en el fondo, Y ahí ojalá tomáramos práctica. Hay países que hay que reconocer maravillosos como Estados Unidos, que un tipo tiene beca en la universidad gracias a ser deportista, no tiene que por qué ser el primer número uno en su... O sea, ¿cuántas veces los chilenos tienen que ir a estudiar a Estados Unidos por ser destacados deportistas? No exacto. llegar a ese nivel como Francisca Crobeto incluso, y los becan para estudiar, les dan facilidad, le baja la carga en los ramos. O sea, en el fondo un Por tipo ser que es seco para representante tener, de va a tener un... que tener 8 ramos en un semestre universitario, o sea, no tiene lógica. Le dan la facilidad, le dan tremenda infraestructura, o sea, buenas universidades con toda la infraestructura para que se desarrolle. Entonces digo, ¿cómo esos talentos van a emigrar? ¿Cómo esos talentos tienen que informarse, también postular a esas universidades, no llegar y... Entonces, acá, partamos por acá, que sea ejemplo, por casa, que sea justamente. obvio, porque además de repente le ponen la bandera de Chile cuando son personajes que la famosa Ducó, cuenta que su entrenador estrella era un cubano. Sí, pues Exacto. entonces, y también ella también, entonces en el fondo que también estas cosas que ahora aplaudimos y todo también sirvan para que se mantengan en el tiempo. Y trascienda justamente a lo largo de... Porque es fácil, chuta, ahora aplaudir el día de mañana, la secuencia, como sube como la espuma. Además que encuentro que puede ser el deporte puede ser un lindo espacio para la movilidad social. Yo Puede siempre he ser, o dicho, sea, siempre lo hemos visto en el fútbol, o sea, no importa quizás dónde vengas, cómo puede alguien quizá superarse, crecimiento cultural de su familia económico a través del deporte. Qué lindo y qué eh, práctica más sana, como decías tú, de que alguien pueda tener una movilidad social, partir de vulnerabilidad, de pobreza, de clase media baja, a llegar a algo así, pues es una tremenda oportunidad. Y ahí ese niño tiene que tener esa oportunidad, ese espacio. y muchas veces, bueno, en el tema, retomando un tema anterior, el tema del crimen y todo, muchas veces, ¿cómo se combate eso? Fácil, con espacios El de deporte. recreación, deporte, justamente. Y a veces, Hoy simplemente poner una cancha linda, un lindo estadio, lo más simple en un espacio vulnerable y va a ver que van a haber y niños cambia siempre. totalmente el switch. La Y gente ve las todo. ocupan. No hay que apuntar ni jugar, los ocupan, van. Estuve, esto lo puedo decir orgullosamente, la semana pasada en Antofagasta. Eh, Antofagasta tiene un contraste social bien grande, porque por la minería, tremenda población flotante, con la plata que significa que dejan, empresa extranjera, en fin. Y por otro lado, tienes una población llamada la chimba, con una vulnerabilidad social, wow, o sea, fuerte. Genios. Y tú ves, se me olvidó la agrupación que lo hace, pero es muy lindo, en plena chimba, plena población, con sus casas de toma y todo, una cancha grande de tierra de deporte, ordenada, perfecta, con sus conos, su arco, con muchos niños, y hay ahí como una especie de módulo container con esas profesoras. Son voluntarias que decidieron en plena población de Antofagasta, la más pobre o vulnerable de la ciudad, plantear esta cancha ordenada. Son talleres deportivos, clases y fútbol. Y bueno, les preguntamos y me dijeron que hay niños que llegan por su cuenta incluso. Porque hay una edad que los acompañan los papás, o sea, en el fondo porque también dicen, no, que la perseverancia es está con el apoyo del papá, porque si veo un niño en la casa no va a salir adelante. O sea, no están así. Me dicen niños que sí, es muy lindo que tienen papá, a pesar de que no tienen que ver la pobreza, que quieren que su hijo vaya al deporte y lo acompañe. Como otros me dicen que tienen la tremenda buena en la casa, pero llegan a su deporte. Y porque está dentro de su ubicación. Es un esquema, Niño exacto. puede llegar caminando, puede tener una profesora que no lo va a dejar de lado. Y Esa eso es es la como idea. dices tú, justamente alejarlo de la delincuencia, alejarlo de la droga. Mostrar que No hay es un una abanico más política grande pública que, tan difícil de implementar, por el contrario. básica, y no necesita grande inversión, para nada. Muy por y mucha gente a veces no la aprovecha. Bueno, en el caso que yo manejo los FNDR, proyectos, la gente puede invertir en su junta de vecinos muchas veces, pero se desconoce eso. Y justamente chuta, entre que el niño muchas veces vea el lado oscuro de las plazas, que si el microtráfico y todo eso, Sí. ofrécele una realidad distinta. La tentación si la tienes en la esquina de la casa. Ese es el Entonces, secreto. puede tener dos caminos. Puedes tener, como dices tú, la plaza del narcotráfico, y qué lindo que la otra plaza, una El tremenda deporte, complejo todo, deportivo la que puede salud. partir por lo más simple. Justamente. Debería ser una obligación municipal, o sea,
un deber más que exactamente un un deber. deber, una buena difusión, un culturizar. Yo creo que en Chile se ha dado más, pero también ha sido tan terrible todo el contrapeso de las otras cosas, de los otros vicios que han, digamos, Efectivamente. contaminado esta sociedad, que al final es un muy buen camino para limpiar, como dices tú, para descontaminar esos vicios, Exacto. corromper. Y quién sabe si por ahí se pilla otro talento por lo demás. Como dicen que en Chile por fortuna tenemos deportistas, yo he visto de élite. El punto es Bueno, y también hay que acá descubrirlo. reconocer, todos nos hemos acordado aquí con no veíamos este triunfo hace 20 años, con Fernando Masú y, Exacto. perdón, con Fernando González y Nicolás Masú, Dale. digamos, justo del 2024 al 2024 con Francisco. Así que, Bueno, bueno, y podríamos seguir. exacto. Nosotros, un pequeño país, tenemos una medalla en varios países ahí con varios Como dicen, deportistas, pero ¡viva ahí tenemos a Chile! alguien, ahí tenemos a alguien. Exactamente. Bueno, para ir cerrando, todos sabemos que tuvo también un lado oscuro, pero por fortuna ese lado oscuro que nos fue un arte muy abstracto a mi gusto, por decirlo de una manera bonita. Por suerte fue opacado por la parte buena, el real espíritu de los juegos deportivos, que es el deporte sano y emblemático, artístico en algunos sentidos, en otros sentidos más de competición, pero han sido juegos a la altura. Y lo otro, como dicen, fue como un pequeño maquillaje a la torta nomás, pero muy pequeño, por fortuna. Porque, Bueno, y lo otro que pongámonos políticos al nivel para París, Francia, todos sabemos la tremenda oportunidad y todos los méritos y las consecuencias positivas de ser sede de Juegos Olímpicos. absolutamente. París, no olvidemos que a pesar de que es un país europeo, tiene tremendos problemas también de inseguridad, exceso de migración, un gasto público en seguridad más o menos grande. Me explicaba, y tengo una cuñada francesa, que cada vez que hay ciertos hitos, como por decir Juego Olímpico, se va a gastar mucho, digamos, en plata estatales en seguridad. Entonces, esto es bonito, atrae turismo, atrae inversión, atrae que toda una ciudad se adapte. O Se sea, revitalice wow, una básicamente. ciudad que no tenía Exacto. todos los estadios habilitados para hacer deporte en los espacios más increíbles. Es un plus que, bueno, a nivel globo suele suceder que cuando hay eventos de esta magnitud, la ciudad se potencia económicamente, en distintas aristas, Culturalmente, culturalmente, valga la redundancia. hay un buen ambiente, Ese qué es el ambiente punto, cambia todo el que switch. se respira, se empalpa en las calles de un ambiente deportivo. Incluso acá pasó en Santiago, ¿qué es lo que tuvimos acá los Panamericanos, no? Panamericano, exactamente. Y se vivió tan bonito. Me acuerdo que la Era otro gente dice, cuando mundo, te consigue una era entrada a ver el otro. deporte más insólito, estaba esas ganas por último. Exacto. Oye, ¿qué va a pasar hoy día? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Mira, viene una triatlón, qué sé yo. Había Sí, esa magia. el deporte trae eso y es mucha disciplina por detrás, la verdad, que Ese es el punto existe verlo, clave. no solo ser los triunfos, pero disciplina, fractura, derrotas también. No siempre han salido ganadores, ellos son ejemplos de también saber seguir, aprender de los errores, digamos, De hecho, en fin. bueno, en Chile no se valora mucho, pero en otros países los errores se valoran, porque del error se aprende y no se vuelve a cometer y te potencias. Es un tema Ya. cultural, valga la redundancia, Claro, pero no te van a cerrar las puertas solo por, digamos, por que estén las oportunidades, que se creen las oportunidades, que con esto sea un llamado de atención a crear más oportunidades en el deporte. Que todos tienen derechos, así me da risa, pongamos los derechos esenciales, los que se establece en una constitución, el derecho a una vida sana, a la recreación algo sana, tan fan, exacto. la creación de un ejercicio tan lindo que al final solo aporta a un ser humano físicamente, mentalmente, socialmente. ¿Para qué hablar de los deportes? Por último, estos son deportes individuales, los deportes en grupo. Es- Arman comunidades, arman el compañerismo, arman tanto. Justamente, eso hay que potenciarlo, porque en el fondo te afecta en tu estilo de vida y también te afecta en tu entorno, en la comunidad, valga la redundancia. Así. ¡Wow! Bueno, hemos Bueno, llegado ya, el tiempo pasó volando, pero un excelente programa. Bueno, yo me tomaré unas vacaciones por lo demás, por temas ¿sí? dramáticos, exactamente, pero como ¿Hasta cuándo? siempre, un honor estar en Vamos, Somos Chilenos. Nos veremos pronto. Nos Yo puedo acompañó estar la el gran, próximo lunes. Yo no tengo problema el próximo lunes. esa mismo. Bueno, como siempre, la gran periodista Sofía González. En este momento no se encuentra, pero don Daniel de la Hoz, el gran abogado y capitán, les habla Gabriel Thorsen, ingeniero comercial y candidato a consejero regional. Nos veremos ya muy pronto en Vamos Somos Chilenos solo por Radio Portales.